en 678. ¿En qué andan los rejuntados? Hoy te contamos la actualidad de la OPO. Francisco de Narváez va a estar con Hugo Moyano, juntos. Y aprovecho, está el diputado Francisco de Narváez ahí, porque dijo Francisco de Narváez que sus métodos eran una desgracia para el país. Es una desgracia para la Argentina y yo estoy dispuesto a confrontar con Moyano. ¿Y yo? ¿Para qué país? ¿Para el país de él o el país nuestro? Para el único. ¿Para qué? Para el único. ¿El único qué? Bueno, yo aspiraría que... Señora, habla por hablar. Moyano, me permite 30 segundos, no sé si de Narváez quiere decir algo. Yo no tengo interés de escucharlo, sí que sí. Creo que el modelo sindical en Argentina requiere un profundo debate. No hable disparate. No hablo disparate, lo hemos visto todos. Disparate. Siga hablando, diga lo que quiera. Francisco de Narváez va a estar con Hugo Moyano, juntos. El problema en la Argentina es que se juntan pero nadie sabe qué van a votar. Acá lo que se vota es ponerle fin a esta etapa, ¿no? No se vota tanto lo que va a venir, no se vota tanto lo que va a venir. La gente no está pensando en el país que quiere, la gente no está pensando en el país que quiere. El discurso de Cristina. ¿Cómo estamos parados en relación a este recurso estratégico, natural, no renovable, como es nuestra tierra? Hoy, afortunadamente, podemos decir que ninguna de las 23 provincias argentinas excede el límite previsto en materia de tenencia extranjeras y estamos, para mí es un orgullo, estamos afortunadamente, yo releía algunas predicciones de alguna legisladora, no voy a dar el nombre, pero ustedes se van a dar cuenta por las catástrofes de las predicciones. ¿Cuál es el problema de China? Los recursos naturales. Tiene problemas de agua, tiene problemas de petróleo. Se están instalando en Río Negro, esta es la famosa ley de tierras que yo decía que la vaciaron, fue un cuento para sacarme el proyecto. Si esta ley de tierras como la dictaron es una mentira, y si el plan estratégico de China es tener petróleo y agua, yo les quiero decir al pueblo de la nación que está en juego la Patagonia. Ahora me escuchó la presidenta, o sea yo, que en realidad me copia. El problema es que me copia mal, como hace con el ingreso ciudadano, esto es por la asignación universal por hijo. Las propuestas son de tantos años, algunas las ha copiado el gobierno, mal, pero las ha copiado, como el ingreso ciudadano. Bueno, afortunadamente estas catástrofes no ocurrieron y es más, en el interregno recuperamos el petróleo, recuperamos yacimientos petrolíferos fiscales. Volando más lejos. Aerolíneas vuelve a volar a Nueva York. Será desde el próximo 15 de diciembre. Habrá un servicio diario sin escalas desde Buenos Aires al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. La compañía retomará esa ruta luego de 5 años de ausencia. Un cuento que no terminaba. El futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. 9-6-7-8. Un programa que llegó a lo más alto. Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos, así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Son muchos. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano.
El futuro nos traicionaba. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a esta nueva emisión de 678. Buenas noches, mis queridos compañeros del panel. Hoy tenemos dos invitados que producen enorme satisfacción al ver su juventud, su formación y su lugar, o enorme envidia, vaya uno a saber. A mi izquierda la tengo a Romina Luciani, que no solo tiene bienvenida. Digamos en principio que lleva un apellido papal, como Albino Luciani, Juan Pablo I. Ojalá que no lleve ese destino, porque no ha habido papisas mujeres y fueron antipapas las papisas. Pero en segundo lugar debemos decir que hubo una reñida elección en Granadero Baigorria, la localidad a la que pertenece Romina, pero entre ella y el que era el anterior intendente, porque tenemos allí a Alejandro Ramos, que sacó cerca del 80% de los votos, ¿no? Así es. Y usted anduvo por el 78 y pico. Por el 70 y pico, así es, en las elecciones del 2011, yo concejal y el intendente, digamos, en el mismo equipo. Pero como a él se lo robaron, se lo llevaron para un puesto nacional, la señorita Romina Luciani es la intendenta, debemos decir, de Granadero Baigorria. Bienvenida una vez más, es candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, provincia de Santa Fe. Tengo a mi derecha a un personaje cuyo currículum excede largamente sus años, Sebastián Artola. Muy buenas noches. Buenas noches. No sé por dónde empezar. A ver, es candidato a concejal por Rosario para la Victoria. Tiene 34 años. ¿Usted no le da vergüenza? Así es. Digo porque además participa en el aspecto universitario, académico, en cátedras que están conducidas por dos personajes realmente, ¿cómo llamarlos? Sino grandiosos. Horacio González, María Pía López. ¿Usted lidia con esa gente, Artola? Así es, todos los días. Bien. Bueno, a ver, impulsó la creación del movimiento Martín Fierro, consejero superior estudiantil en el 2006, candidato a concejal por el Frente para la Victoria en el 2011, licenciado en Ciencia Política, docente de la Universidad Nacional de Rosario en 23 cátedras, y además tiene que presentar una tesis de graduación doctoral ahora en medio de la campaña. Pronto, me están apurando, así que espero que me miren desde la facultad y me den un poco más de changüí. Querido Sebastián Artola, bienvenido sinceramente. Gracias por la invitación. Antes de pasar al primero de los informes de esta noche, hubo algo que, por este tipo de cosas que tiene la realidad, nos ha superado, es el discurso que dio la presidenta de la Nación. Y naturalmente, bueno, no teníamos nada preparado más que la sorpresa. La reto a usted, Romina Luciani, a que me diga alguna impresión al respecto. Una muestra más de las convicciones claras que tiene este proyecto nacional y popular, que en cada uno de lo que pudo relatar la presidenta en este discurso, la defensa clara de los recursos, de los intereses de los argentinos, como es la tierra, como es el petróleo, como es aerolíneas. La verdad que un orgullo pertenecer a este proyecto nacional y popular, y si hay alguno que tenga alguna duda, tiene que escuchar a la presidenta. Así que la cadena nacional es el mayor de los festejos para que todos los argentinos lo puedan escuchar. No seré yo el que tenga alguna objeción, así que vamos a ir al primero de los informes, donde tenemos la actualidad de esa especie de masa o de rejunte de la oposición. Vamos al informe, por favor. Elecciones 2013. Te contamos en qué andan los rejuntados. Arranquemos con una entrevista a Piumato. Queda más que claro que se siente incómodo con De Narváez, a quien hace no mucho cuestionaba con dureza. Eva, discúlpame que te moleste, pero no llego a fin de mes. Piumato, buenos días, gracias por atendernos, saludamos de Nacional Rock, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Evita hubiera hecho una alianza con Francisco de Narváez? Está hecha sobre un programa y bueno, los empresarios... Nosotros acá tenemos empresarios pymes que están en la lista nuestra. Estamos de acuerdo que de Narváez no es un empresario pyme, de Narváez, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. De Narváez no es un pyme, pero acordado con un programa. Acá el problema en la Argentina es que se juntan, pero nadie sabe qué van a votar. Nosotros siempre dijimos que acá había dos proyectos en marcha. Y bueno, quien es la nave insignia del proyecto de regreso a los 90, como pasó varias veces. A De Narváez varias veces se le escapó el discurso cuando dijo que había que devolver las retenciones y cómo hacía para el bache, y había dicho ajuste, que De Narváez no hace más que decir lo que Macri está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. El problema en la Argentina es que se juntan pero nadie sabe qué van a votar. Habría que preguntarle a este señor que estuvo acá primero,
si tiene tantas propuestas, hace 2 años que es. Eso para mí es un cargo, una candidatura testimonial. Hace 2 años que es diputado y no presentó un solo proyecto de ley. Un solo proyecto de ley. Nos vamos a la pausa. ¿Dónde están las propuestas? Si de Narváez se presenta para gobernador o si se pudiera presentar para presidente, ¿usted lo votaría? Mira, yo no me almuerzo la cena. Estamos en el 2013. Recordemos que a Moyano también le daba vergüencita admitir que estaba con el pseudo peronista de derecha. ¿Y usted por quién llamaría a votar? Y bueno, yo estoy en un espacio político. ¿Por quién llamaría a votar? Y bueno, yo estoy en un espacio político. Con Francisco de Narváez. Claro, con Francisco de Narváez. Claro, En otro tramo de la entrevista, el culposo de narvaísta admite sin ruborizarse que no tiene ninguna propuesta concreta. Acá lo que se vota es ponerle fin a esta etapa, ¿no? No se vota tanto lo que va a venir, no se vota tanto lo que va a venir. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. Acá lo importante, Joaquín, es quién se tiene que ir en diciembre del 2015, no quién viene. No se vota tanto lo que va a venir, la gente no está pensando en el país que quiere, la gente no está pensando en el país que quiere. Sigamos con el mismo sector político. Ayer estuvieron juntos de Narváez y Moyano y la verdad es que les cuesta ponerse de acuerdo con el libreto que tienen que cumplir. Francisco de Narváez va a estar en el programa, pero no va a estar solo. Va a estar con Hugo Moyano, juntos. Creo que por primera vez en la televisión argentina. Y aprovecho, está el diputado Francisco de Narváez ahí, porque dijo Francisco de Narváez que sus métodos eran una desgracia para el país. Es una desgracia para la Argentina y yo estoy dispuesto a confrontar con Moyano. ¿Y yo? ¿Para qué país? ¿Para el país de él o el país nuestro? Para el único. ¿Para qué? Para el único. ¿El único qué? Bueno, yo aspiraría que... Este señor habla por hablar. ¿Cómo tiene canal de televisión? ¿Cómo anda siempre bien empinchadito y bien peinado? Claro, yo no tengo a lo mejor la pinta que él tiene. Entonces, por eso utiliza todo ese tipo dice todo ese tipo de cosas para tratar de demonizar. ¿Cómo va a decir un disparate? Decir Moyano es un daño o un mal para el país. Eso es un disparate total. Moyano, me permite 30 segundos, no sé si de Narváez quiere decir algo. Yo no tengo interés de escucharlo. Sí, creo que no es una cuestión de pinta, que diga lo que diga, una cuestión de ideas, su canal. una cuestión de ideas, y creo que la verdadera defensa del trabajador argentino incluye a todos los trabajadores. Entonces creo que el modelo sindical en Argentina requiere un profundo debate. No hable disparate. No hablo disparate, lo hemos visto todos. Disparate, siga hablando, diga lo que quiera. Si total, no. Bueno, volvemos al debate. Francisco de Narváez con Hugo Moyano, juntos. No hable disparate. No hablo disparate, lo hemos visto todos. Disparate, siga hablando, diga lo que quiera. Yo estoy convencido que la señora presidenta todos los días puntea a ver cómo hace para llegar a ese número mágico que es el que habilita una reforma constitucional, una asamblea constituyente. Bueno, convengamos que le faltan los senadores. En la provincia de Buenos Aires le ponemos un freno a eso. Hugo está haciendo un esfuerzo en todo el país con su partido para sumar diputados, que estemos en ese momento unidos diciéndole no, reforma constitucional no. La impresión que uno tiene es que ustedes, si no aparecía Massa, se comían el pavo. ¿Es así o no o estoy muy equivocado? Lo primero que dice es que no está de acuerdo con la reelección. Yo creo que la reelección es un hecho terminado, yo creo que la modificación de la Constitución... A pesar de todo lo que hablamos. Hugo está haciendo un esfuerzo en todo el país con su partido para sumar diputados, que estemos en ese momento unidos diciéndole no, reforma constitucional no. Yo creo que la reelección es un hecho terminado, yo creo que la modificación de la Constitución... A pesar de todo lo que hablamos. Sí, yo creo que no tiene, a mi entender, no tiene razón de ser de hablar de esos temas. Hugo está haciendo un esfuerzo en todo el país con su partido para sumar diputados, que estemos en ese momento unidos diciéndole no, reforma constitucional no. No tiene razón de ser de hablar de esos temas. También el Colorado insistió con su estrategia de mostrarse como el político que escucha a la gente en la calle. Casi le sale bien, pero... Hoy estuve en Pablo Podestá en 3 de febrero. Paré en una esquina tradicional, fábrica de pastas. Dueño solo en el mostrador. Digo, ¿abriste ayer? Domingo. Día clásico de las pastas. No. ¿Cómo no abriste ayer? No. ¿Por qué? Y porque los precios no dan. Hoy a las 7 de la tarde
Pedro Podestá. Hoy estuve en Pablo Podestá en 3 de febrero. Pedro Podestá. Muchos hablan de la provincia de Buenos Aires y no la conocen, ¿entendés? Yo todo bien con De Narváez, todo bárbaro, pero... Pablo Podestá en 3 de febrero. Pedro Podestá. Minutos antes, en ese mismo programa, el político antipolítica del CEL la rompió con un discurso de esos que te ponen... Se me puso la piel de gallina como se me pone ahora. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos en La Mirada, no la mirada de Roberto García, que después de verlo y escucharlo, le van a meterte 7 tiros ya sabes dónde. Pero bueno, la gente que se ha matado después de escucharlo a Roberto con estos ingresos que hace a este avión, que este avión ustedes saben que no es de aerolíneas, porque si no ya estaríamos fundidos, ya habríamos quebrado. Aerolíneas vuelve a volar a Nueva York. Será desde el próximo 15 de diciembre. Habrá un servicio diario sin escalas desde Buenos Aires al aeropuerto John F. Kennedy. La compañía retomará esa ruta luego de 5 años de ausencia. A este avión, que este avión ustedes saben que no es de aerolíneas, porque si no ya estaríamos fundidos, ya habríamos quebrado. Nos quedamos acá, arriba de este avión, con De Narváez y el Negro Moyano. No imaginen que el señor del CEL se va a ir gratis de acá. Si la idea era que hiciera un poco de publicidad sobre su campaña, no la ha hecho. Si la idea era que hiciera un poco de publicidad sobre su campaña, no la ha hecho. Hablando del profe del CEL, su spot lo contradice con claridad. Soy Miguel Torres del CEL. Nací en Santa Fe. De chico quería ser futbolista, no lo logré. Y después estudié y me recibí de profesor de educación física. Cuando era estudiante, formé el trío Midachi, pero sentí que las risas no eran suficientes. Yo sabía que podía dar más. Por eso, después de pensarlo muchísimo, sabiendo que me jugaba todo, mi carrera, mi imagen, mi tranquilidad, decidí meterme en la política. Si tengo que elegir, yo sigo actuando. Cuando vea que la gente sonría por esos motivos, yo voy a sentir que de verdad llegué al éxito. Miguel Torres del CEL, Unión Pro, Santa Fe Federal. Si tengo que elegir, yo sigo actuando. Sigamos con los spots. La verdad es que aparecieron 2 de Carrió, que dan mucho para analizar. Este mensaje es para usted, creativo publicitario de Elisa Carrió. ¿Usted quiere arruinarla? ¿Usted quiere sacarla de carrera con el acarreó, que nos lima? Una vez, sí, 20 veces, 1.20 dura ese spot. Acarreó con la corrupción, acarreó con la incomprensión y por eso acarreó con la soledad. Acarreó con su divorcio, acarreó con Menem, Cavallo, Néstor Kirchner y ahora con su esposa, como si fuera poco. Y acarreó con mucho más, hasta con el 1,84% de la última elección acarreó. Elisa acarreó. ¿Y si ahora la ayudamos? ¿Usted es una semilla plantada por la oposición a Lila? ¿Quién lo contrató a usted? No hay spot más piantavotos que ese. Y el otro que veremos tiene mucho humor. Por más que grites, ellos no te van a escuchar. Es hora de cambiar. Votá decencia, votá Cucuy. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros somos personas serias y grandes. Votá Cucuy. Nos preguntábamos si los gritos que aparecen en el spot eran contra el gobierno o contra la misma Lilita. Por más que grites, ellos no te van a escuchar. Ya que hablamos de Lilita, es menester comentar su papelón del día de la fecha. Infobae.com. Con la inflación, imposible comprarlas, dijo Elisa Carrió ante la joyería. La candidata a diputada nacional publicó en Twitter ese mensaje, pero rápidamente lo borró y lo sustituyó por otros mensajes sobre sus recorridas de campaña. Pasemos al capítulo Frente Derechista. Frente Progresista. Luego del spot de los choris, que no fue el más logrado, ahora sí con este nuevo spot podemos conocer las propuestas de Wiener. Después de tantos años juntos, te puedes seguir mirando a los ojos. Eso es un país normal. Frente Progresista Cívico y Social. Sigamos.
Adivinen dónde fue entrevistado el principal candidato de Clarín. Sí, adivinaron. Pero ojo, fue sometido a un duro cuestionario. ¿Qué tal, Massa? ¿Cómo andás? Lana te habla. ¿Qué estás haciendo campaña toda la semana? Aprovechamos estos últimos días para contar un poquitito qué pensamos, qué sentimos. Estás en un momento en el que todo el mundo tiene algo que decir sobre vos. Y no escucho opiniones tuyas sobre los demás. ¿Eso es deliberado? Absolutamente. Tu gente del equipo económico y bueno, vos mismo creo presentaron un par de proyectos con respecto al tema del impuesto a las ganancias. ¿Por qué no nos contás un poco eso? Tiene que ver con la suba del mínimo no imponible. Te cambio totalmente de tema, pero sabés que bueno, hay una crisis bastante grande con respecto al asunto de Milani y quería escuchar tu opinión al respecto. La sola duda tiene que poner en stand-by la situación. ¿El kirchnerismo se terminó? En la Argentina nace la vocación de construir una etapa nueva. Gracias, Massa, te dejamos seguir ahí con tu campaña. Te Gracias, agradezco viejo. mucho, Jorge, la posibilidad de contarle a la gente lo que estamos haciendo. Chao, viejo, hasta luego, un abrazo. Y hablando del masismo, uno de sus asesores económicos tuvo un elocuente fallido. Van a presentar a partir de esta semana en el Congreso Nacional diputados de Sergio Massa un proyecto para elevar el mínimo imponible de ganancias. Sí, exacto. La idea es básicamente bajar los salarios. Los impuestos a los salarios. Cerremos el informe con un poco de realpolitik, como dicen los académicos. Quiero que todos juntos entendamos que este Estado y este proyecto político no vino a regalarle nada a nadie en estos 10 años de gobierno. Le está devolviendo derechos que por más de 2 décadas le quitaron distintos grupos económicos, dirigentes que dirigieron el país de espalda a cada uno de los ciudadanos. Esta Argentina quiere seguir trabajando con ese gran pacto al futuro que tiene que ver la educación. 9 universidades nacionales construidas en estos 10 años de gobierno. ¿Saben qué? El 70% de esos chicos que egresan hoy son primera generación de familiares universitarios. Solo puede hacerlo un gobierno que le intenta llegar a la enorme mayoría. A ver, ¿cómo decirlo? Yo entiendo que el que esté mirando pueda pensar que esto es un límite. El próximo informe les vamos a contar qué pasa con una operación hecha respecto del caso Ángeles y van a ver que no parece haber límites en estos días que está viviendo la patria. Hacer chistes sobre esto, querido Sebastián, es como sacarle una golosina a un niño. Así que no sé si es posible hacer algún grado de análisis también. Realmente lo que decía el Colorado Barsky parecen ser hechos por opositores a aquellos candidatos a quienes promocionan. Sí, tal cual, me parece. Por lo menos, digo. Muy grande el contraste entre lo que charlábamos al principio, ¿no? Lo que planteó Cristina en la cadena nacional, incluso en los anuncios que se hicieron antes por teleconferencia, ¿no? Por un lado, anunciando la apertura de un centro cultural en Neuquén, la creación de una nueva fábrica en General Pico, nuevas obras públicas en La Plata, y en la cadena nacional un debate fundamental, estratégico a largo plazo, como la cuestión de la tierra, ¿no? El primer balance desde la sanción de la ley de tierras, bueno, el registro de tierras rurales en la Argentina, abordando una cuestión central que hace un recurso sustantivo en el siglo XIX y en torno a lo cual se configuran las hegemonías políticas, los poderes corporativos y se está discutiendo la hegemonía mundial. Digo, el kirchnerismo, por un lado, es eso, la discusión de un proyecto de país, una perspectiva de largo plazo, estratégica, que discute todos los temas, que contiene a los 40 millones de argentinos, y la oposición, por otro lado, con lo que acabamos de ver, ¿no? Carente de ideas, sin propuestas, formateados por el marketing, yendo detrás de la agenda de los monopolios mediáticos y timoratos, indefinidos, candidatos que no dicen nada sobre lo que piensan hacer, si son electos diputados o si son futuro gobierno, lo que da cuenta
en realidad bajo ese silencio de la idea de país que tienen y que no quieren explicitar, porque creo que la sociedad argentina y el pueblo está culturalmente varios pasos más adelante que la oposición política argentina. En principio, si seguimos avanzando en términos de la educación, ya no habrá quien confunda el verbo acarrear con todos los verbos que aparecen en el spot de Elisa Carrió. Pero, Sandra Russo, ¿qué opinión le produce esto? Yo creo que una de las cosas que se pueden observar en los spots es algo que veníamos observando antes de la campaña, y es que la oposición no entienden el kirchnerismo, se obsesionan con el kirchnerismo, lo han demonizado tanto y se han opuesto casi mecánicamente a todo lo que ha venido del kirchnerismo, y de repente descubren que en la sociedad, en las bases, sobre todo en los sectores populares, hay una alta aceptación de muchas de las políticas del kirchnerismo. Y creo, ayer lo decía Gildo Norato y me pareció una observación interesante, creo que tanto lo que aparece salpicadamente como que nadie se opone ahora a la asignación universal por hijo, por ejemplo de Narváez diciendo yo no soy un liberal, a mí me gusta el Estado presente, ¿quién se lo puede creer? Ni Moyano se lo cree eso, pero me parece que esas son discusiones ganadas, que ese es el piso que ha subido en la sociedad argentina, que tienen que adecuarse a ese piso que está mucho más alto que hace 10 años y no saben cómo hacerlo. Hoy que tenemos gente de Santa Fe, digo, es particularmente sorprendente la cantidad de recursos que se utilizan en las campañas santafesinas, en el caso de Wiener, bueno, Miguel del Cel también, Romina. Sí, y yo creo que una aclaración también a los spots a nivel nacional, que no es que no tienen propuestas. Ellos tienen una propuesta, lo que no pueden es decírselo a la gente, no pueden contarlo. La única propuesta que tienen, que lo dejan ver, es cortar este crecimiento, este desarrollo. Lo único que proponen todos y lo único que los une para llegar a las elecciones es voltear el gobierno de Cristina. Entonces no lo pueden decir, no pueden ampliar sus fundamentos porque es ir en contra de la asignación, de la jubilación, de la estatización de YPF, de la FJP, es todo lo que se ha ganado en estos 10 años. Entonces no lo pueden decir con todas las letras y ese es el único fundamento que hoy tienen para sostenerlo. Y cuando uno ve lo que expresan en los spots y cuando tienen la oportunidad, que creo que hay que darles micrófono porque ellos son los donde se dejan ver con claridad y lo que tienen en su interior, cuando uno les permite hablar, yo creo que la única manera de poder cortar estas campañas sangrientas que se están haciendo sin ningún tipo de códigos, que vos ves spots totalmente vacíos, que no tienen un fundamento. Yo creo que esto se puede cortar y creo que que es una propuesta para llevar también al Congreso, es que el debate que por lo menos hoy en Santa Fe está proponiendo cara a cara a Wiener, que sea por ley, sería lo más sano. Que todos los candidatos se presenten a un debate, que la comunidad y la sociedad pueda, por diferentes sistemas, proponer preguntas y ahí poder realmente que puedan decir cara a cara qué es lo que piensan en diferentes temas. Porque hoy todos tienen una cobertura y un blindaje con los medios que la verdad que hoy a Wiener no le entra una bala. No tiene la campaña que hace de mirar a los ojos. Porque es lo que él puede mirar a los ojos. Yo quiero que vaya a Baigorria y que me diga cómo puede mirar a los baigorrienses y decirles por qué no tenemos inversión en agua, por qué no tenemos energía, por qué no tenemos pavimento, porque nos deben 8 millones de pesos en obra pública, los centros de salud provinciales se caen a pedazos, no pueden recibir los medicamentos del Programa Nacional Remediar por el estado de humedad de los centros de salud, si enchufan una estufa no pueden enchufar la computadora y ahí tienen que los médicos prestar servicios de salud y la comunidad buscar salud a esos lugares. Y encima tienen la arrogancia de cuando uno, desde el gobierno municipal, gestiona los fondos, porque hemos gestionado el Ministerio de Salud de la Nación, porque nosotros tenemos que darle respuesta a nuestra gente. No vemos si es una obligación del gobierno provincial, de quiénes. Tenemos una necesidad y buscamos las respuestas. Cuando conseguimos los fondos nos niegan la realización de las obras por cuestiones políticas. Entonces, claramente está demostrado que no les interesa a la gente, que lo único que quieren son beneficios particulares y personales para un grupo, y hoy hay muchísimas demostraciones de lo que el Frente Amplio hace en Santa Fe. Hace poco, no hace mucho de la presentación de las listas en Santa Fe, modificó las bases del FAP, del Frente Amplio Progresista, aumentando
el porcentaje que se necesita para los sistemas DON de cómo se forman las listas ahora en las abiertas, en las pasos. Entonces, ¿qué hace de esa manera? Aumentando el piso, el porcentaje que les pide. Elimina las minorías dentro de su propio partido. Entonces después se pone en el saco de la democracia, de la autonomía, del federalismo. Y en Baigorria nos quisieron, por un decreto del gobernador de Bonfatti actualmente, quiso destituir a Alejandro Ramos, que es el intendente en licencia de Granadero Baigorria, y le quitaba todas las facultades y la autonomía que tiene el consejo de nuestra ciudad. Entonces, la verdad que cuando uno ve esta cáscara vacía, porque cuando uno quiere empezar a preguntar, no hay nada adentro, creo que lo más sano sería que haya un debate obligatorio por ley, que la sociedad pueda preguntar y que tengan que dar respuestas públicamente a estas cosas, porque nosotros si no tenemos estos medios, que agradezco la invitación, no tenemos manera de hacer escuchar nuestras voces. Después tenemos programas de La Nata, que lo único que hace es inventar todos los días, todos los domingos una denuncia distinta, y los lunes tenemos que estar saliendo nosotros a demostrar que es mentira. ¿Por qué no le piden a ellos que demuestre que es verdad lo que dicen? Entonces, creo que desde el Congreso podría ser sano una propuesta, una ley que obligue. Igual creo que la ley tiene que ir acompañada de una decisión política, porque en Santa Fe también hubo una ley que intentaba, que incluso ellos aprobaron cuando eran mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe en el 2011, que regulaba cómo los concejales podían acceder a la publicidad tanto televisiva como radial. Y desde el 2011 a la fecha no se han tomado el tiempo para reglamentarla ni para que se pueda cumplir. Y hoy, como no pudieron llegar en tiempo y forma para que tengan de manera igualitaria el acceso todos los concejales de todos los partidos políticos, que tengan el acceso a los mismos espacios radiales, directamente no puede nadie. Y hoy vemos el spot de Wiener, el que está con la mirada, y que la verdad que una cosa más que no es normal, porque no parpadeó, la verdad que una cosa más que no tiene nada de normal. Y ayer, cuando lo pasaron por primera vez en los medios, terminaba con un abrazo al hoy ministro de Salud, candidato a concejal de Rosario, Capielo, que es algo totalmente contrario y violatorio de la ley. Entonces tenemos muchas demostraciones de este grupo político que se pone en el saco de la democracia, de la autonomía, de la no corrupción. Y en Santa Fe el presupuesto creció un 393% desde el 2007 a la fecha, un 393%. Y tenemos la obra pública totalmente paralizada. Que nos digan qué obra pública el gobierno provincial desarrolló en el gobierno de Wiener y el gobierno de Bonfatti. Ninguno. Por eso terminó el socialismo en Europa, mire, me había dicho. Hay un caso en el que no aparece denuesto de las obras del gobierno, y es el caso de Massa. Nora Beiras, ¿cómo se lee esta especie de, un poquito sí, pero no tanto? Bueno, creo que Massa apuesta a eso, a que, digamos, a un post-kirchnerismo, supuestamente es lo que dicen los analistas que lo acompañan y que lo promueven, ¿no? Desde algunos politólogos que analizan a Massa como si fuera de Gaulle, qué sé yo, es raro, yo hasta ahora no veo las dotes del hombre, pero evidentemente está posicionado, los grandes medios de comunicación lo posicionaron como la nueva Esperanza Blanca, ¿no? De un sector, porque Macri evidentemente no logra pasar la General Paz. El PRO es un proyecto municipal a esta altura del partido, porque si no logró hacer listas en la provincia de Buenos Aires, y el masismo, la verdad que trata de sacárselo de encima, como queda demostrado en la interna evidente que existe entre los intendentes peronistas que están con Massa y los legisladores propuestos del PRO, que no logran sortear la impugnación permanente que le hace el peronismo que acompaña a Massa. Parece que Massa goza de esa protección, y en eso trata de fundar su crecimiento. Hay que ver cómo la gente logra realmente diferenciar. Me parece que es un dato que no se puede obviar, que hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires que cree todavía que Massa es un candidato del Frente para la Victoria. Entonces él apuesta a esa confusión, y me parece que a eso los medios le sirven para afianzarse en ese electorado que puede verlo como una alternativa dialoguista, supuestamente, a la confrontación kirchnerista, digamos, todo desde ese armado mediático que... Ahora, desde cualquier mirada, objetiva, las campañas pueden discutirse en distintos ámbitos. Hubo un tema que conmovió a la sociedad argentina, el caso de Ángeles Rawson. Es realmente difícil de pensar cómo se articula una operación como aquella que lo puso a Víctor Hugo Morales enfrente de este señor Canaletti, se llama, porque por allí discurre justamente un tipo de argumentos difícil de hacer circular. Vamos al informe, ¿cómo fue la opereta en cuestión?
El crimen de Ángeles. El testigo falso que difundió Clarín y la agresión de Canaletti a Víctor Hugo. Víctor Hugo leyó una columna del periodista de Página 12 Raúl Colman, donde se explica que a través del radical santacruceño Eduardo Costa, el periodista de policiales de Clarín Ricardo Canaletti, le hizo llegar a la justicia el testimonio de un testigo falso que involucraba a Sergio Berni. Leo a Raúl Colman en Página 12 y me encuentro con una nota de asombro. El juez que investiga a la testigo falsa que fue plantada en el caso Ángeles está poniendo la mirada sobre el diputado opositor de Santa Cruz, Eduardo Costa, a cuya oficina la mujer admite haber hablado antes de su intento de intoxicar el expediente. Beatriz Nicolasa Fuentes, la testigo falsa, en su declaración ante el magistrado, reconoció que habló con la oficina de Costa, ex candidato a gobernador por el radicalismo y principal referente de la oposición santacruceña, y que la secretaria del legislador le dio el teléfono de Canal 13, donde habló con el periodista Ricardo Canaletti. Por esa vía, la descabellada versión de Fuentes, que se advertía falsa a primera vista, llegó a la causa judicial. Sigue contando Raúl Colman. El juez Ríos cortó la maniobra, imputó a Fuentes por falso testimonio y ahora todo el artilugio es investigado por un nuevo magistrado. Al final de su declaración testimonial, cuando ya había quedado desnudada la falsedad, Fuentes deslizó una frase llamativa. Hagan de cuenta que esta mentira la dije yo. O sea, dejó entrever que le pagaron para mentir. Beatriz Fuentes grabó con el periodista Canaletti una declaración en la que dijo llamarse Andrea y que su hermana Beatriz vivía en Ravignani 2360, el edificio en el que asesinaron a Ángeles, y que vivía en el segundo piso, departamento A. Ambas hermanas escucharon una discusión entre la joven víctima y su padrastro, en la que Ángeles le recriminaba porque él la abusaba sexualmente. La discusión habría tenido lugar en el pasillo, y según Fuentes, no solo la escucharon las hermanas, sino también el encargado del edificio, Jorge Mangieri, que venía bajando las escaleras, que ese mismo día del asesinato de Ángeles, el lunes 10 de junio, apareció en el edificio el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que le ofreció a ella 25.000 pesos para que no contara nada de lo que había escuchado, y que el ofrecimiento también fue para otros vecinos que oyeron lo que pasaba. La versión chorreaba falsedad por todos lados, y de entrada nomás parecía tener una clara intencionalidad política, involucrar a Berni y por esa vía al gobierno nacional. El periodista Canaletti introdujo la grabación en la causa a través de la NUCE. Para el juez, la cuestión fue de máxima importancia. La declaración de Fuentes lo llevó a ordenar la declaración inmediata de todos los vecinos del edificio de Ravignani. ¿Se acuerdan cuando fueron los jueces? Ese día que se llevaron a todos para indagarlos. A todos en las combis, el espectáculo televisivo que significó eso. Señores, más datos. A partir de la decisión del juez que informábamos como última noticia en TN Central, decisión del juez de citar a los testigos, el operativo es ahora en el edificio en vivo de la Policía Metropolitana. El operativo en vivo de la Policía Metropolitana, el edificio donde habrían asesinado a Ángeles. Por una denuncia que Canal 3, el grupo Clarín, perfectamente tiene los elementos como para darse cuenta hasta dónde llegaba la falsedad. Para el juez la cuestión fue de máxima importancia. La declaración de Fuentes lo llevó a ordenar la declaración inmediata de todos los vecinos del edificio de Ravignani, quienes fueron llevados al juzgado a la noche en camionetas de la Policía Metropolitana. Se usó esa fuerza justamente porque se investigaba por la testigo falsa a Berni, quien tiene a su cargo a la Policía Federal. Cuando el tercer vecino contó que en el segundo piso departamento A no vive nadie desde hace 5 años, todos los presentes, el juez, la fiscal y la NUCE, confirmaron que Fuentes era parte de una maniobra grotesca. Canaletti ensayó una defensa en Telenoche. El señor Víctor Hugo Morales difundió una editorial el día viernes en la radio, en la cual se refiere a mí, se refiere al trabajo que hacemos aquí, tanto en el 13 como en Todo Noticias, y hasta en Clarín. Lo que dijo, en definitiva, fue que nosotros, plantamos una testigo falsa en el caso Ángeles Rawson para ensuciar al viceministro Sergio Berni. Esto es falso, es una mentira.
Lo que pasó con esta testigo fue lo siguiente. Hubo un llamado a la redacción de una señora que quería hablar conmigo, porque decía que tenía información relacionada con el caso Ángeles Raus. Yo la escuché y la grabé. Cuando terminamos de hablar, bueno, ¿qué hago yo con esta información? Lo decidí yo, es no difundir esa información. Lo que dice el clarinista es falso. Desde los medios del grupo se difundió la existencia del audio como una noticia. Bueno, ¿qué hago yo con esta información? Lo decidí yo, es no difundir esa información, no difundirla, no decir una sola palabra y desafío a cualquiera y al señor Víctor Hugo Morales a que si encuentra un video donde yo hablo del tema, lo muestre, porque no existe. Vamos a repasar el audio presentado ante el juez. Un audio que está referido a información que tiene que ver con una pelea que se habría escuchado en el edificio, en la planta baja, y que la da una mujer, dos mujeres, que se presentan como habitantes del edificio. No salió una sola palabra de esto, ni en Telenoche. Lo que pasa es que está el audio, que hay que chequear. Esa información hay que chequearla. La versión de este audio habla de una discusión familiar. El audio, no salió una sola palabra de esto, ni en Telenoche. Yo que tengo acá, en el bolsillo del chaleco, tengo el audio. Ni en ningún zócalo de TN. ¿Y qué es lo de la prueba del audio, Martín? Es el testimonio de una mujer, la grabación de una llamada telefónica realizada por una mujer, denunció amenazas para no declarar y llegó a declarar incluso una extorsión. Dijo que le habían ofrecido una suma de dinero desde alguien muy allegado a la Secretaría de Seguridad para que no hablara respecto de esta discusión que ella dijo haber escuchado. Lo que dijo, en definitiva, fue que plantamos una testigo falsa para ensuciar al viceministro Sergio Garni. Esto es falso. Dijo que le habían ofrecido una suma de dinero desde alguien muy allegado a la Secretaría de Seguridad. Esto es falso. En definitiva, es absolutamente falso que hayamos hecho una utilización de ese testimonio. Al contrario, nunca lo dijimos. Lo que presentó Pablo Lanuse, le llegó un audio donde una mujer declara haber escuchado cosas en los pasillos del edificio vinculadas al crimen de Ángeles. Es muy importante lo que dijo, prestemos atención a algunos detalles que son impresionantes. Llegó a manos del doctor Lanuse un audio, una persona, una voz femenina. Es absolutamente falso que hayamos hecho una utilización de ese testimonio. Mucho menos podía salir en Clarín, que no estaban ni enterados de esta cuestión. No solo es mentira que no salió en el diario, sino que el matutino hablaba de un periodista, para no decir que uno de los suyos entregó el material falso. Diario Clarín del viernes 28 de junio. Acá, el crimen de Ángeles. La nota acá. La declaración de los vecinos de Raviñani 2360 fue maratónica y sorpresiva. El juez Ríos decidió llamarlos a todos juntos luego de que Pablo Lanuse le aportara una grabación. La historia de esta grabación comenzó cuando una mujer se comunicó con un canal de televisión. Del canal llamaron luego al celular aportado por la mujer. El periodista grabó 20 minutos de conversación. Perdón. El canal no será TN y el periodista no será Canaletti. Mucho menos podía salir en Clarín, que no estaban ni enterados de esta cuestión. Y encima de mentir, hoy Canaletti en una columna gráfica destiló todo su odio contra Víctor Hugo de una manera más que desagradable. Ricardo Canaletti en Clarín. No crea que sus palabras son menos injuriosas por provenir de quien jamás ha ejercido el periodismo. Siempre lo he considerado un relator de fútbol. He soportado su estridente voz cuando tuvo la fortuna de relatar en la Argentina los primeros goles de Maradona en Boca, en el lejano 1981. Mucha pasión fingida, aunque todos sabemos que ese es el juego del relator de deportes. Luego soporté avergonzado su barrilete cósmico, poetastro de suburbio, y ahora lo oigo utilizar el engaño con voz sólida y segura para defender al gobierno, aunque no haya ningún ataque, convertido en un voluntarioso y obsesivo esbirro mediático. Aprenda, infórmese, incursione en el periodismo. Nunca es tarde.
Bueno, ¿acaso le lleve jornada completa defender su bolsillo y su vapuleado prestigio? Pero no me haga cargo de sus frustraciones, de su amargura existencial. Lo invito a pensar que quizás le podría sentar mejor en esta etapa de su vida volver a relatar un gol de Boca que continuar con la deposición matinal a la que nos tiene acostumbrados. La deposición matinal a la que nos tiene acostumbrados. Hay una diferencia abismal entre la furia de Canaletti y las argumentaciones del Charrúa. Además estaba involucrando en una maniobra muy grave a un funcionario nacional. Les importa tres pepinos. ¿Saben cuántas veces llegó a nuestra mesa de trabajo el nombre de Bernie a través de toda esta carne podrida? Ahora, si nosotros teníamos el cuidado, quienes recibieron la grabación no podían recorrer el camino de hablar con esta mujer y darse cuenta uno. ¿Saben la cantidad de veces que tenemos llamados de este tipo y los chequeos que hay que hacer? Canal 13, TN, en todo el país, en todas las pantallas, en esos benditos, malditos zócalos, en ese colorinche infame, estéticamente horrendo con el que castigan cada día desde cada bar, muchos de ellos quizás hasta comprados para tener esa pantalla que envenena a la sociedad. Esta historia que Raúl Colman cuenta en página 12 es el colmo. A ver, uno lo escucha Canaletti, si no hay amnesia, hay locura o impunidad. Y la infamia contra Víctor Hugo no me merece otro comentario que decir que vamos a debatir sobre esto, pero después del corte, porque hay que respirar un poco. Vamos al corte y ya volvemos en 678. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.